del turismo en República Dominicana, pero primero en el origen de lo que es el turismo en el mundo. Licenciado, Muy buenas tardes. sobre ese tema. Sí. A nivel mundial, en la historia de la humanidad, siempre ha habido una tendencia natural de personas que salen a visitar otros lugares, de personas políticos, religiosos, de muchísimas tendencias que siempre han ido. Comenzando por los nómadas. A buscar Que fueron los primeros que hicieron turismo. Fueron los primeros, bueno. Pero lo que nosotros llamamos turismo moderno ahora comenzó el 5 de julio de 1841. En Inglaterra, en una ciudad que se llamaba Leicester, se creó una asociación que se llamaba la Asociación de la Esperanza. Y ese grupo social tenía tres objetivos: conocer pueblos nuevos, conocer personas nuevas, conocer cosas nuevas. Y el organizador de ese grupo, que podemos decir es el padre del turismo a nivel mundial, se llamaba Thomas Cook, C-O-O-K. Y él organizó un viaje en tren desde esa ciudad de Leicester a Loughborough, quiere decir como decir de aquí de Samaná a Santiago. Y fue la primera vez que un grupo organizado fueron a visitar una ciudad para conocer cosas nuevas, para conocer personas nuevas, para conocer pueblos nuevos. Eso hizo que este señor Thomas Cook creara la primera agencia de viajes y le puso Agencia de Viajes Tour. Y tour es una palabra que da el origen al turismo. Y es una palabra que viene, una palabra latina que se llama tornus, que quiere decir movimiento y regresar. Quiere decir, el torno es un aparato que hace movimiento y regresa al mismo sitio. Aquí se le llama para tornear. Bueno, y tornus es una palabra latina, quiere decir, es lo que se tomó como base para lo que hoy llamamos turismo. Y este señor le puso a su agencia el nombre de tour, que en inglés, en español, se traduce turismo. Después que hicieron ese primer viaje, se dieron cuenta que en la ciudad que los recibió no había muchos hospedajes para las personas alojarse, no habían centros para comer, y pasaron 3 años organizando una nueva actividad para cuando volvieran a hacer ese tour o ese turismo, entonces poder tener las cosas arregladas. Y cuando se hizo el segundo viaje de turismo en tren, entonces pudieron recibir sitios donde podían alojarse, sitios donde podían comer, y no solamente eso, sino que esos pueblos recibían, entonces organizaban la banda, como nosotros llamamos aquí la banda de música, los recibía, animaba para que los turistas se sintieran bien. Y esta primera etapa culminó en 1851, cuando en Londres, en esa época Inglaterra era la capital del mundo, era el país capitalista, no estaban los Estados Unidos en su apogeo, y se hizo en Londres la primera exposición mundial. Y a esa exposición mundial fueron 6 millones de turistas, especialmente de los pueblos cercanos o de los pueblos europeos que podían ir a visitar a Inglaterra. Esto, podemos decir, fue el inicio, el origen de lo que nosotros llamamos hoy el turismo. Después que hubo esa experiencia, entonces ya la ayuda del ferrocarril, de las comunicaciones, de las personas y de los cargamentos, aligeró la posibilidad de que hubiera más personas interesadas en ir a conocer pueblos nuevos, personas nuevas y cosas nuevas, que era la base fundamental del turismo. Y en Europa fue que se comenzó este tipo de turismo, entonces se comenzaron a crear lo que llamaban ellos el turismo de invierno, quiere decir, como en Europa el invierno es muy frío, exacto, entonces buscaban sitios donde podían amenguar ese frío, que pudieran tener un ambiente más, digamos, caluroso, aunque no llegaban al calor. Y se comenzaron lo que se llamaban el turismo de playa y de baño. Cuando hablamos aquí en el Caribe, el baño y la playa están relacionados,
pero en esos países las playas no son O sea, si se dice resort aquí. como las de aquí, y muchas personas van a las playas solamente para recibir el fresco del mar, pero no se bañan. Entonces había otros baños, y como esos países son muy fríos, entonces se introdujo mucho en el turismo lo que se llamaban los baños termales, quiere decir donde la gente iba a sitios que hay agua caliente natural para recibir esos baños. Esa es la primera etapa, y podemos decir que en la primera etapa, a principios del siglo pasado, el desarrollo, primero, del automóvil, segundo, de los aviones y tercero, de los vapores, aumentó el interés por el turismo, quiere decir el transporte, porque es una cosa básica el transporte de los turistas, pero los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, de la depresión económica que hubo y la Segunda Guerra Mundial prácticamente paralizaron el turismo. A esto tenemos que agregar que una de las cosas fundamentales a nivel general del turismo es cómo se puede ligar el turismo familiar. Quiere decir, el trabajador tiene vacaciones en una etapa, pero los niños, los hijos, tienen vacaciones en otra etapa. Y en Europa entonces se creó que el tiempo para hacer el turismo fundamental, grande, en masa, eran los meses de julio y agosto, que eran cuando los niños estaban de vacaciones. Entonces todos los trabajadores se iban organizando para recibir sus vacaciones, no como nosotros lo hacemos a fin de año, sino que coincidiera, en la época que coincidiera con las vacaciones de los niños para poder escolares salir de vacaciones y llevarse a sus hijos. y llevar todo junto. Otro factor importante que influyó fue la labor de los trabajadores. En Francia y en Bélgica, las organizaciones sindicales organizaron huelgas y protestas para lograr lo que se llama las vacaciones pagadas. Quiere decir, en esos países, en la mayoría de los países industriales desarrollados, además de las vacaciones que tienen los trabajadores, hay un fondo general que lo pagan una parte el Estado, otra parte los empleadores y otra parte los trabajadores, y todo el trabajador que va de vacaciones, entonces se le entrega un cheque de vacaciones se llama, y el trabajador recibe sus vacaciones pagadas. Quiere decir que no tiene que sacar de su bolsillo para viajar, para conocer otras cosas, otros pueblos y otras personas, sino tienen garantizado unas vacaciones dignas, y además pueden ir con su familia y tienen un dinero que reciben como vacaciones pagadas. Yeah. Desde el punto de vista de nosotros como trabajadores, desde 1908 se han organizado sindicatos en el sector de turismo, fundamentalmente en el sector de hoteles. ¿1900? 1908 se creó la primera organización de trabajadores de hoteles, y en 1920 se creó la primera organización internacional de trabajadores de hoteles. En el año 1931, la Organización Internacional del Trabajo fijó los salarios que se debían pagar en la zona del turismo, especialmente en los hoteles, y se estableció, y es el único sector de trabajadores que además de recibir su salario, recibe una propina obligatoria. Por ley, sí. Por ley. Por ley. Y eso es el único sector. Nadie va a una tienda, a cualquier cuestión, y le paga un 10% o un tanto por ciento a los trabajadores. Eso solamente se da en el sector de turismo, especialmente en los hoteles, bares y restaurantes. Quiere decir que el movimiento de trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo, el movimiento internacional sindical han contribuido mucho, han hecho muchos aportes para lo que nosotros conocemos como el inicio y el desarrollo del turismo a nivel general. Bien, Gómez Cerda, antes de continuar con la otra parte interesantísima del tema, vamos a tener que ir, con su excusa, ¿verdad?, a una breve pausa comercial. Continuando con el tema importantísimo que tenemos hoy, con el licenciado José Gómez Cerda. Gómez Cerda, ya en los últimos 50, 60 años para acá, ¿quiénes han sido y cuáles han sido
los principales aportes que se han hecho para elevar el turismo al nivel en que hoy lo tenemos? Bueno, los factores que influyen en el turismo, como son la hotelería, todo lo que tiene que ver con alimentación y bebida, lo que tiene que ver con las agencias o tour operadores, lo que tiene que ver con el transporte tanto aéreo como terrestre para satisfacer las necesidades del turismo, ha sido uno de los sectores que mayor ha crecido en el mundo. El desarrollo del turismo es actualmente el cuarto sector que emplea personas en el mundo del trabajo. Primero está la agricultura, que ocupa cerca de 800 millones de personas. Después están los empleados públicos que hay en todas partes del mundo, una gran cantidad. Después están el transporte y las comunicaciones. Y en cuarto lugar está el sector de turismo. 200 millones de personas hoy trabajan en el sector de turismo. Y es quizás el sector más dinámico en la economía. Países como Francia, España e Italia, sus ingresos que tienen por turismo es muy importante. Claro. El sector a nivel continental que más crece es Asia. Quiere decir, Asia es el continente que mayor crece últimamente porque ellos tienen un sistema de turismo intercontinental, quiere decir, darle preferencia al turismo en su continente, y China se ha convertido en un receptor de turismo que antes no lo era, y en el Caribe, la República Dominicana es el principal, no solamente de República Dominicana, sino de uno de los países de América Latina de mayor desarrollo de turismo. Almirante Cristóbal Colón. Como primer y principal centro de los españoles en el continente, Santo Domingo se convirtió en la ciudad primada de América y el lugar donde se originaron las primeras instituciones coloniales, la primera catedral, la primera universidad, la primera corte de justicia o real audiencia, el primer monasterio y el primer hospital. Su zona colonial. El Panteón Nacional, donde se encuentran los restos de grandes personalidades de la historia dominicana. Al terminar la calle está el Museo de las Casas Reales, sede de la Real Audiencia. Las fiestas populares y especialmente sus carnavales, que se celebran cada 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, es donde más se siente la alegría y el calor del dominicano.